frecuencia. En este caso tenemos el siguiente problema. Se realizó una pequeña encuesta en el municipio de Rivas, en uno de sus barrios, en el barrio La Puebla. Esta encuesta arrojó los siguientes resultados. Se les preguntó a los encuestados cuántos miembros por familia habitaban en su casa. 22 familias dijeron que estaban compuestas por 2 miembros. 7 familias tenían 3 miembros y así sucesivamente. Vamos a completar esta tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia tiene diferentes frecuencias. La primera que vamos a calcular es la frecuencia absoluta acumulada. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual, que son frecuencias que componen esta tabla. Iniciemos. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada vamos a utilizar una fórmula en el programa de Excel. Para utilizar fórmulas en Excel utilizamos el signo igual o el signo más y copiamos la primera frecuencia. De esta manera tenemos la primera frecuencia, que es 22. La acumulación sería la suma de 22 más la siguiente frecuencia, que en este caso sería 7. Para hacer esa suma escribimos el signo igual, copiamos la frecuencia anterior y le sumamos la frecuencia siguiente. En este caso sería la celda F9 más E10 y presionamos Enter. Tendríamos la suma o el resultado, que sería 22 más 7 es igual 29. Para no realizar este procedimiento con todas las demás frecuencias en todas las filas, utilizamos la opción para copiar esta fórmula. Para ello posicionamos el puntero de nuestro mouse en la esquina inferior derecha de la celda. Presionamos, damos clic y copiamos hacia abajo la fórmula. La frecuencia absoluta acumulada nos da como resultado la cantidad total de familias encuestadas. Nuestro problema refiere a que se encuestaron 114 familias. Para encontrar la segunda columna, que corresponde a la frecuencia relativa, dividimos la frecuencia absoluta entre el número total de datos o el número total de familias encuestadas. Escribimos el igual para introducir la fórmula y copiamos la primera frecuencia. En este caso corresponde a la celda E9. A esa celda vamos a dividirla entre 114, que son el número total de familias encuestadas. Presionamos Enter y tenemos ya la primera frecuencia relativa. Copiamos la fórmula para completar nuestra columna de frecuencias relativas. Procedemos con nuestra tercera columna que refiere a la frecuencia relativa acumulada. Esta es la acumulación de todas las frecuencias relativas de esta columna anterior. Para realizar eso, copiamos la primera frecuencia relativa y posteriormente hacemos el mismo procedimiento que realizamos con la frecuencia absoluta acumulada. En este caso ahora son las dos relativas, la anterior más la siguiente. Eso se suma y tendremos como resultado la suma de 0,19 más 0,06, en este caso sería 0,25. Copiamos la fórmula y tendremos nuestra tabla completa. ¿Cómo podemos comprobar que los datos están correctos o que la sumatoria está correcta al ingresar la fórmula? La frecuencia relativa acumulada siempre tendremos un 1 al final de la respuesta. Para finalizar este tutorial vamos a calcular la frecuencia porcentual de nuestra tabla de frecuencia. Para ello vamos a introducir el signo igual y vamos a dividir la frecuencia, a multiplicar la frecuencia relativa por 100. Utilizamos para la multiplicación el símbolo asterisco y multiplicamos por 100 la frecuencia relativa. Que en la frecuencia relativa tenemos la parte decimal y aquí tenemos la parte entera, que sería 19. Copiamos la fórmula y con eso terminamos nuestra tabla de frecuencia. Espero que haya sido de mucha ayuda este pequeño tutorial. Un saludo muy especial a todos los estudiantes de estadística de la UPOLY Rivas en el sur de Nicaragua.
Que les vaya muy bonito.